Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Estamos analizando y estudiando un poco acerca de la carta del Espíritu Santo a través de Pablo a los Romanos. Y vamos en el capítulo 8 de los versículos del 5 al 13 y estamos en el tema de la vida en el Espíritu, en la segunda parte, que abarca esta segunda parte que el Espíritu cambia nuestra naturaleza, ya lo vimos en los primeros versículos, y también que nos da poder para ganar la batalla, que es donde vamos, y vamos a ver pues la segunda parte de que el Espíritu nos da poder para tener victoria sobre la carne en los versículos 12 y 13, que dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, perdón. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eh, Vamos a ver en esta tarde las lo que todos queremos saber, ¿no? El cómo evitar el pecado, cómo matar el pecado en nuestras vidas, porque las escrituras nos ofrecen muchas ayudas para hacerlo, tanto para evitar el pecado como para matarlo en nuestras vidas. Y en primer lugar podemos encontrar que lo que debemos estar dispuestos a hacer, y es imperativo reconocer la presencia de pecado en nuestras vidas. No podemos ser hipócritas, a lo mejor se podría ser la palabra, en cuanto al pecado en nosotros. Debemos estar dispuestos a confesarlo, a entender y a saber que es una realidad, que el pecado está en nuestra carne, precisamente, pero que debemos de sobreponernos a eso, pero primero hay que reconocerlo. En Romanos capítulo 7, versículo 21, Romanos capítulo 7, versículo 21, si me acompaña en su Biblia, Pablo mismo reconoció eh, la presencia de pecado en su vida y dice: queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, dice el apóstol Pablo, está en mí. Si no admitimos, amados, que hemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos, y es una realidad. Y además de engañarnos a nosotros mismos, cuando no admitimos pecado en nuestra vida, somos más susceptibles al pecado en nuestras vidas, a la influencia que puede ejercer sobre nosotros. El pecado, debemos estar conscientes, es una fuerza muy poderosa, y, pero es una fuerza poderosa para destruir, es una fuerza poderosa destructiva en la vida del creyente si no lo reconocemos, si no lo sometemos a muerte. Puede destruirnos, puede llevarnos a no alcanzar las promesas que tenemos de parte de Dios en nuestras vidas, y lo que queda eh, de nuestra condición humana, debemos estar conscientes, siempre está lista para arrastrarnos de vuelta a los hábitos de pecado, como vivíamos antes de conocer a Cristo, antes de venir a Él. Y Pedro, no nada más Pablo, sino Pedro también sabía esta verdad. Y en segunda de Pedro, capítulo 2 versículo 11, si me acompaña, encontramos una amonestación que Pedro hace a la iglesia, y que es obviamente aplicable a nosotros. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 11. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Se da cuenta? Debemos de abstenernos. Y sabe además Pedro que es una realidad, que hay deseos, como dice él, carnales, que precisamente batallan, hay una lucha en contra del alma. Y por lógica, si el cristiano no tuviera esa susceptibilidad para caer en pecado, esta admonición pues estaría de más, no serviría pues de nada. Entonces, debido a la influencia tan poderosa del pecado y debido a nuestra debilidad en la carne,
y debido a nuestras limitaciones humanas en nuestra mente, de pronto con frecuencia se nos hace muy complicado reconocer nuestros propios errores, reconocer el pecado en nuestra vida como tal. Y el pecado es tan susceptible, no, tan poderoso, pero a la vez tan sigiloso, esa es la palabra, que muchas veces se camuflaja y a veces bajo el disfraz de algo que parece trivial o insignificante, de algo que podemos excusarlo con, no, es que todos lo hacen, no, es que el pastor lo hace, no, es que el líder lo hace, él lo practica, él lo habla e incluso con la apariencia de hacer algo, de ser algo bueno, de ser algo justo, de ser algo correcto, y caemos entonces en el pecado y no nos damos cuenta. Por eso el salmista, el rey David, decía en el Salmo 50, perdón, el Salmo 139, 23 y 24, Salmo 139, 23 y 24, si me acompaña. David le decía al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hay un consejo también de Ageo, el profeta Ageo para el Israel de la antigüedad, que es muy útil para nosotros como creyentes en la actualidad. Si me acompaña a Ageo capítulo 1, versículo 5 y versículo 7. Ageo capítulo 1, versículo 5 y versículo 7. Dice la palabra de Dios en los dos versículos: meditad bien sobre vuestros caminos, dice Jehová el Señor. Entonces, la primera forma de evitar y matar el pecado es reconocer que hay una existencia de pecado en nuestras vidas. Y la segunda, amados, como creyentes, que Dios nos ha dado esta capacidad para poder evitar el pecado, para poder matarlo, consiste en tener un corazón firme en Dios. El salmista David, en el Salmo 57, versículo 7, si me acompaña, Salmo 57, versículo número 7. Le decía el Señor, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Otro salmista en el Salmo 119, versículos 5 y 6, si me acompaña, Salmo 119, versículos 5 y 6. Salmo 119, 5 y 6. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, un deseo. Entonces, dice, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. En otras palabras, cuando conocemos y obedecemos la palabra de Dios, estamos construyendo, estamos fortificando al mismo tiempo nuestras armas defensivas y ofensivas, no nada más defensivas, sino ofensivas, le estamos sacando filo a la ofensiva en contra del pecado. Pero es necesario conocer y obedecer la palabra de Dios. Eso es tener un corazón firme en Dios. No crea que tener un corazón firme en Dios es algo místico, es algo sentimental. No, es conocer la palabra de Dios, lo que Él quiere, y obedecerlo a medida que se va conociendo. Una tercera forma entonces de evitar y matar el pecado es meditar. Meditar, pero no en cualquier cosa, sino en la palabra del Señor en todo tiempo. Muchas de las verdades del Señor se van a tornar claras cuando pacientemente, en calma, en paz, nos quedamos inmersos en un pasaje de las Escrituras y le damos al Señor la oportunidad para que nos enseñe,
para que nos dé ese entendimiento, esa sabiduría más profunda en su palabra y poder comprender la palabra de Dios. Si yo leo la palabra de Dios a manera rápida, un capítulo, 2 o 3, los que lea, o 5 o 10, los que sean, pero no hay una meditación después de en lo que estoy leyendo, es muy difícil que conozcamos, precisamente nos regresamos al paso 2, quién es Dios y qué es lo que Él quiere para mi vida. Y entonces ya nada más cumplo con ese requisito, pero no tengo el fruto que pudiera obtener si lo hago de la manera correcta. David nos da el ejemplo en el Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, 11, decía David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí, en el corazón, en la meditación, en recordar la palabra. Por eso el Señor le decía al pueblo de Israel de manera constante, que la palabra estuviera en su boca, en los postes, al levantarse, al acostarse, al ir, al venir. ¿Para qué? Para evitar precisamente el pecado, para evitar y poderlo dominar con la capacidad que tenemos ya en el Espíritu Santo. Entonces, este es el punto número 3. El punto número 4, o una cuarta manera que encontramos en la palabra para destruir el pecado en nuestra vida, es teniendo comunión permanente en oración con Dios. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7 se nos hace un llamado para precisamente tener una comunión permanente con Dios. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7. La amonestación dice: sed pues sobrios y velad en oración. Amados, cuando somos fieles en estas disciplinas, vamos a descubrir que están relacionadas entre sí. Con mucha frecuencia no sabemos en dónde termina el estudio de la palabra de Dios y dónde empieza la meditación de la palabra de Dios y dónde termina la meditación y dónde empieza la oración. Muchas veces no lo entendemos y lo comprendemos, pero cuando lo vamos practicando, a medida que lo vamos practicando, vamos a darnos cuenta que en realidad una nos lleva a la otra y la otra nos lleva a la otra. Y debemos hacer énfasis siempre en que la oración verdadera siempre, siempre tiene un elemento de confesión. Cuando nosotros nos acercamos ante el trono de la gracia de Dios majestuoso y glorioso, debe de haber en nuestra oración confesión. Aunque tenemos la seguridad y la certidumbre de que pertenecemos a Dios, de que Cristo nos compró, de que somos libres de la condenación, como dicen los primeros versículos del capítulo 8 de Romanos, también sabemos que podemos entrar ante Él con toda confianza, con plena certidumbre de que Él nos escucha y que Él nos ha hecho por su gracia y por su justificación a través de Jesucristo completamente libres de pecado. Sin embargo, debemos de saber que hay pecado en nuestra carne. Hay pecado en nuestra carne como tal. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10, nos dan esta ilustración de que debe de haber confesión cuando nosotros vamos a oración con Dios, vamos a tener comunión con Dios. Debe de haber confesión de parte de nosotros. Primera de Juan capítulo 1 versículos del 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, dice, no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Aquí está la confesión. La confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora dice el apóstol Juan: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, si se da cuenta, son todos los pasos pasados. Si no reconocemos delante de la presencia de Dios que tenemos pecado, entonces no estamos firmes en Dios.
No estamos obedeciendo su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra no está en nosotros realmente, dice el apóstol Juan. El escritor de Hebreos también encontramos una admonición en Hebreos capítulo 4, versículo número 16. Si me acompaña, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Que es el pasaje que mencionaba. Dice, acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados, nosotros necesitamos ser limpiados cada vez que nos acercamos ante Dios. Necesitamos, es una necesidad, es un imperativo, necesitamos ser limpiados cada vez que vamos a Dios. La oración sincera, entonces, tiene siempre un énfasis en la confesión y también tiene una particularidad insuperable, y es que cuando hay una oración sincera se desenmascara el engaño del pecado. Cuando abrimos nuestras mentes, nuestros corazones ante nuestro Padre Celestial, eh, Él, con su gran amor, con su gran paciencia, con su gran misericordia, revela, nos muestra, nos hace ver los pecados que de otra manera pasarían desapercibidos, como sucede mucho y muy frecuentemente en nuestras vidas. Entonces, por eso es necesario tener una comunión permanente en oración con Dios. La quinta forma que encontramos en la Biblia para evitar y matar el pecado es practicar la obediencia. Practicar la obediencia a Dios. Hacer su voluntad. Nada más su voluntad. En todas las pequeñas cosas. En todas las pequeñas cosas de la vida. Todas las cosas, las más insignificantes a lo mejor para nosotros. Si vamos a lavar el baño, tener en mente la palabra de Dios y decir, lo voy a hacer como para el Señor. Lo voy a hacer como para el Señor. Todas las pequeñas cosas se pueden volver en un entrenamiento, en hábitos constructivos, obviamente, que nos van a hacer resistentes en tiempos severos de tentación, en tiempos severos de peligro, de cuando venga el enemigo con todos sus dardos, con todo su arsenal en contra de nosotros. Esto nos puede ayudar. Pablo, en el testimonio que nos da en el capítulo 7, nos dice que hacer morir el pecado es muy complejo, es muy difícil, es lento, es frustrante, y que Satanás, que es el máximo adversario de Dios y del pueblo de Dios, siempre está haciendo todos los esfuerzos posibles para arrastrarnos otra vez a la vida pecaminosa. Sin embargo, a medida que vamos conquistando, amados, el pecado en nuestras vidas mediante el poder del Espíritu Santo en nosotros, no solamente nos acercamos cada vez más a Dios, sino que además adquirimos una mayor certidumbre de que somos sus hijos y de que tenemos una seguridad eterna en Él. Cuando el Nuevo Testamento nos habla de cosas como crecer en la gracia, como perfeccionar la santidad, como renovar el hombre interior, lo que nos está hablando es que debemos hacer morir el pecado. Crecer en la gracia es hacer morir el pecado. Perfeccionar la santidad es hacer morir el pecado. Renovar el hombre interior es hacer morir el pecado. El pecado que es producido por la carne que queda en nosotros y en la cual estamos atados todos los creyentes. No podemos deshacernos de esta carne aún. Es todo lo que es el estorbo que hay entre Dios y nosotros. Y que debemos, sin embargo, sobreponernos a ese estorbo. Se nos asegura, amados, que tenemos el poder para la victoria en la palabra de Dios sobre la carne pecaminosa, que todavía se aferra, ya lo hemos mencionado muchas veces, y aparte del poder sobrenatural del Espíritu, amados, debemos de entender que fuera del poder sobrenatural del Espíritu Santo no vamos a poder tener éxito en hacer morir el pecado en nuestra vida. Nunca. Si fuésemos dejados a nuestros propios recursos, la lucha contra el pecado la perderíamos siempre, siempre.
lo humano conquistaría con facilidad lo espiritual. Pablo mismo se lamentó por su humanidad en Romanos 7:18, ya lo vimos, y dijo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, sin el Espíritu, si no tuviéramos el Espíritu Santo, no tendríamos poder para resistir y derrotar el pecado. Por eso la gloria, la honra, la alabanza, la adoración es para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es prácticamente, amados, sinónimo de poder divino. Es sinónimo de poder divino. Ahí está en el punto número 3 que acaba de aparecer en sus pantallas. El Espíritu Santo es sinónimo de poder divino. Jesús hizo una promesa en Hechos capítulo 1, versículo 8, y nos lo sabemos de memoria, creo todos, cuando dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es sinónimo de poder divino, y más adelante Lucas, en la crónica que hace en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 37 y 38, reporta y dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces el Espíritu Santo fue el agente del poder divino que le dio la capacidad a Jesucristo de hacer bienes y de sanar a todos los oprimidos. Y de igual forma, amados, el Espíritu Santo, o más bien por eso el Espíritu Santo es tan necesario en nuestras vidas y es tan imperante que se haga manifiesto en la vida de la iglesia en la actualidad. Lucas en su evangelio, en Lucas capítulo 1, versículo 35, cuando relata el anuncio que el ángel le hace a María con respecto a la concepción divina y al nacimiento virginal de Jesucristo. Si me acompaña, vamos a ver lo que le dice en Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice a María el ángel, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y sabemos quién fue quien concibió, fue María a través del Espíritu Santo. El profeta Miqueas, en Miqueas 3:8, escribió y dijo, yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. También en la reconstrucción del templo, cuando un ángel, no sé si se acuerda, alienta a Zorobabel por medio del profeta Zacarías, le dice en Zacarías capítulo 4 versículo 6, le dice, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En otras palabras, le estaba diciendo que Zorobabel necesitaba ser investido y ceñido en el poder del espíritu para terminar la obra. Porque ese poder, amados, es infinitamente superior al poder de los hombres malvados que procuraban en este entonces estropear su obra, y es infinitamente superior al poder malvado del enemigo, y es infinitamente superior al poder de nuestra carne. El poder del Espíritu Santo puede todo, y por encima de todo, y de todos, y de todo, es el poder del Espíritu Santo. Más adelante, en esta misma carta, en el capítulo 15, en la carta de los Romanos, Pablo nos enseña que la salvación de muchos gentiles a través de su ministerio no fue lograda por su altielocuencia ni por su capacidad, sino que dice que fue en el poder del Espíritu de Dios. Y oraba, no nada más él ganaba las almas de esta manera, sino que oraba para que los creyentes en la iglesia, por ejemplo en la iglesia de Éfeso, dice en Efesios capítulo 3 versículo 16,
para que fuesen fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos da el poder. En Él está el poder. Ese es el significado de Romanos capítulo 8, versículo 13, que es el punto 4 que aparece en su pantalla. Por el poder del Espíritu que mora en nosotros, amados, tenemos la capacidad de resistir con éxito el pecado y de irlo destruyendo poco a poco hasta llegar a la imagen perfecta de Cristo en nosotros. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, no lo sabemos de memoria, nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Se recuerda? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas armas nos las ha dado su Santo Espíritu. Entonces, esta confianza en el poder del Espíritu Santo es lo que nos da esperanza en medio de nuestra frustración, en contra de esta batalla contra el pecado, y porque fue lo que le dio esperanza a Pablo. Fue lo que le dio esperanza a Pablo en su lucha propia en Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. Fue su Santo Espíritu el que lo llenó de esperanza. 7, 24 y 25 decía: el miserable de mí en su desesperación, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Su Espíritu Santo le reveló que gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente dijo, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, a la ley del pecado. Y en el conflicto del creyente con el pecado, en este punto 5 que aparece en su pantalla, a los Gálatas, el Espíritu Santo les habló y les dijo en Gálatas 5:17 que el deseo de la carne es contra ¿quién? Contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne, y dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Para que, precisamente como decía Pablo, lo que quiero hacer no lo puedo hacer. Para eso está esta oposición y esta guerra constante en nuestra vida. Y unos 17, unos versículos más adelante, 8 versículos, 7 versículos, en los versículos 24 y 25 de Gálatas 5, se nos dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Dice, si vivimos por el Espíritu, el 25, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, como nuestra vida interior, como nuestra vida espiritual es la morada del Espíritu Santo, como nosotros somos la morada del Espíritu Santo, entonces nuestro comportamiento debe ser conforme a su voluntad, conforme a su voluntad, andando únicamente en su poder. Es por medio del Espíritu Santo, mis amados, que mora en nuestro interior, que podemos obtener la victoria sobre Satanás, sobre el mundo y sobre nosotros mismos, sobre el pecado, sobre nuestras concupiscencias. En la carta dirigida el Espíritu Santo en su cuidado a los Efesios, se nos habla de la necesidad continua que tenemos como creyentes, que es el último punto de esta diapositiva, de apoyarnos y confiar en el poder del Espíritu. En Efesios capítulo 5, versículo 18, y lo hace muy claro, y lo hace con una comparativa gloriosa, creo yo, y que puede disipar precisamente lo que hablamos hace un momento de estos pecados que a veces no consideramos tan pecados, pero que en realidad son pecados. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Una traducción más literal que puedo encontrar es, sigan llenándose con el Espíritu. No se embriaguen con vino, sino sigan llenándose con el Espíritu. La idea es que confiemos en el poder del Espíritu Santo. La idea es que el Espíritu Santo, que es el que reside en el interior de cada uno de nosotros, siempre está disponible para fortalecernos, para protegernos, para hacer precisamente
en este caso morir el pecado en nosotros. Ser llenos con el Espíritu. ¿Qué es ser llenos con el Espíritu? Ser llenos con el Espíritu, amados, no es algo místico tampoco. No es algo que esté fuera de nuestro alcance o que tengamos que entrar en un tipo de éxtasis. No, 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 no. Ser llenos del Espíritu, mis amados, es simplemente estar saturados por completo, de manera abundante, con la palabra de Dios en nosotros. Eso es ser llenos del Espíritu, porque el Espíritu, amados, es la palabra. El Espíritu es la palabra. Colosenses capítulo número 3, versículo 16. Si me acompaña, Colosenses 3:16. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, cuando nuestra mente está bajo el control de Dios, es decir, bajo el control de la palabra, es inevitable que nuestra conducta también lo esté. No es una cuestión de disponibilidad, es una cuestión de voluntad, porque el poder está ahí y es ofrecido en nosotros, dentro de nosotros. Es por el poder del Espíritu que tenemos la capacidad de andar como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados. Y los que verdaderamente se visten del Señor Jesucristo van a estar dispuestos a no proveer para los deseos de la carne. Pero necesitamos revestirnos nosotros. Necesitamos disponer nuestra voluntad. Disponer nuestra voluntad. Entonces, ser controlados por el Espíritu. Ser controlados por el Espíritu es algo que viene como resultado de ser obedientes a su palabra. A medida que yo conozco la palabra y la obedezco, cada vez estoy siendo más controlado por su Espíritu. La vida llena del Espíritu no se caracteriza por tener experiencias de éxtasis místicas, que pueda haberlas como lo hubo en Pedro, sí, pero en realidad es por estudiar y someterse a las Escrituras y orar. Acuérdese, en Hechos, cuando hay aquel disturbio, aquel desacuerdo con las viudas, eh, si no mal recuerdo, de los gentiles, que eran desatendidas, y los apóstoles dicen, nosotros no podemos hacer todo, nosotros debemos hacer lo que nos corresponde, que es dedicarnos a la palabra y a la oración. Y entonces agarran a varios diáconos para que ellos se encarguen de hacer esta labor. Entonces, estudiar, someterse a las escrituras, meditar en la palabra, orar, eso es ser controlados por el Espíritu. Eso es ser controlados por el Espíritu. A medida que nos saturamos nuestra mente, nuestro corazón con la verdad de Dios, nuestra conducta, amados, controlada por el Espíritu, será el resultado seguro y victorioso. Tan seguro como que si Dios concede, mañana sale el sol. Cuando estamos llenos con la verdad de Dios, cuando somos guiados por su Espíritu, hasta las reacciones involuntarias cambian. Cambian para bien, cambian de manera piadosa, de manera justa, de manera buena, de manera correcta. Entonces, el Espíritu Santo, cuando vivimos la vida en el Espíritu Santo nos ha cambiado nuestra naturaleza, pero también nos ha dado la capacidad y las herramientas para ganar la batalla en contra del pecado. Este fue el tema, vida en el Espíritu, amados. Nos seguimos escuchando con el favor de Dios la próxima semana. Dios los bendiga.